Bien, ahora sí. Estaba ahí como con problemas de cargar los PPTs y se me había apagado el notebook, así que y ahora ya estoy de vuelta. Bien, lo que vamos a ver ahora se llama shock, ¿ya? Y es el estadio, ¿cierto?, en el que el cuerpo ya comienza a declinar, ¿cierto? Empieza a compensar primeramente y luego a declinar cuando ha tenido algún problema, ¿ya? Eh, Vamos a ver los distintos tipos de shock, ya saber reconocer un shock y entender por qué se produce el shock, ¿ya? Hay cosas que están en el PPT, otras cosas que obviamente las voy a ir diciendo yo, que tienen que ver con el por qué se produce, ¿cierto? Y qué es lo que ocurría, pero todo tiene que ver básicamente con la triada vital que estuvimos revisando anteriormente. Entonces, vamos a ver. Shock. Dice, el shock es un estado caracterizado, ¿cierto?, por la carencia generalizada de la perfusión, falta de oxígeno o de volumen sanguíneo en los tejidos, lo que trae como consecuencia que disminuye la producción de energía por falta de oxígeno y de nutrientes, ¿ya? Entonces, volviendo al punto de la triada vital. Recuerden que la triada vital estaba compuesta por tres sistemas, ¿cierto? Estaba el sistema respiratorio, eh, el sistema neurológico y estaba el sistema cardíaco, ¿cierto? Con sus venas, ¿cierto? Con su corazón y además de eso con las arterias, ¿cierto? Y vasos capilares. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa un shock? Es cuando cualquiera de estos sistemas, no sé si ustedes recuerdan en el PPT, fallaba, ¿cierto? Como estaban todos trabajando, ¿cierto? En conjunto, había una cadena que hacía que los otros también empezaran a fallar. Al comienzo, no es que fallen, ya al comienzo lo que hacen es que se aceleran, ya todos estos para poder compensar la falta de algo, ya ¿qué es eso? Es obviamente la falta de perfusión de oxígeno, ¿cierto?, en sangre o la falta de la sangre propiamente tal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estos sistemas se aceleran al momento de trabajar, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca y la capacidad de bombeo, ¿cierto? Porque en este caso el cerebro demanda y exige estos nutrientes y este oxígeno que está llegando por diversas razones, ya porque razones no hay una sola, sino que pueden ser diversas razones que afecten a este sistema. Entonces, ¿cómo reconocerlo? ¿Ya? Primero dice acá pulso acelerado y débil. Ya tenemos un pulso que va a estar acelerado, pero que no va a ser fuerte. Ya no va a ser un pulso fuerte como el que podemos tocar nosotros en nuestro cuello, ¿cierto? O en nuestra muñeca, ¿cierto? Nuestro pulso radial. Respiración acelerada, porque obviamente, como les comentaba, estos sistemas están tratando de compensar, por ende, ¿cierto? Aceleran la respiración. Piel fría y húmeda, y labios y mucosas cianóticas. Ya todo lo que es cianótico es un color azulado, ¿cierto? Que se va a ver presentemente en los labios, ¿cierto? Y por dentro de los labios también un color medio amoratado, medio azulado. En algunos casos no es tan común, pero en algunos casos también se puede ver esta cianosis presente en la yema de los dedos. ¿Ya? No es tan común, insisto, pero también puede estar presente esta cianosis en la yema de los dedos y claramente porque obviamente existe una vasoconstricción periférica, ¿cierto? Porque lo que el cuerpo intenta hacer es compensar esta falta de algo, obviamente de oxígeno, sangre, y aumenta, ¿cierto? Y vasodilata la parte central del cuerpo, ¿ya? O sea, el tórax, ¿cierto? El abdomen y obviamente nuestra cabecita. Ahí se concentra una vasodilatación y hay una vasoconstricción, ¿cierto? En brazos y piernas. Entonces, por ende, puede existir, ¿cierto? Una pérdida de temperatura, ¿cierto? En manos y pies y un color medio azulado en la punta de los dedos. No es tan común, pero se puede ver. Eh, Ansiedad y debilidad, ¿cierto? Vamos a tener una persona
que en su nivel de respuesta o en su nivel cognitivo, ¿cierto? Se va a encontrar ansiosa, ya nerviosa, con cara de susto, ¿cierto? Media perpleja y obviamente va a estar débil. Náuseas y vómitos, ¿ya? Dependiendo igual lo que le ocurra a esta persona, es probable que producto del dolor, producto de la ansiedad, ¿cierto? Producto del mismo miedo, tenga episodios de vómitos, ¿ya? Eso obviamente va a empeorar la causa porque si la persona estuviese perdiendo volumen de sangre por un choque hipovolémico, ¿cierto? El que esté vomitando, que tenga una diarrea o lo que sea que haga que le haga perder líquidos, obviamente es un componente que no nos va a favorecer en nada. Entonces, evitar, ¿cierto? Que ocurran estas situaciones. ¿De qué forma? Controlando la respiración, ¿ya? Tienes que decirle al paciente que respire contigo y de esa forma tratas en medida de lo posible, ¿cierto?, de controlar que no puedan haber náuseas o vómitos. Posterior a eso, tenemos disminución de la producción de orina, pupilas con lenta respuesta al estímulo luminoso, ¿cierto?, al momento de pasar el celular, ¿cierto?, la luz del celular, o al momento de hacer simplemente un cambio entre poner las manitos en la cara, ¿cierto?, y sacar para ver los cambios de la pupila, va a haber una reacción lenta, ¿ya? Es decir, que en este caso, al momento de entrar luz y que la pupila, ¿cierto?, se hace chiquitita, va a hacerlo en un tiempo mayor. Alteración del alerta verbal, dolor o no responde. Ya principalmente podemos tener un paciente que se encuentra en estado de que va y vuelve ya de conciencia que puede estar hablando nomás bien, después empieza con sensaciones como de sueño, se va cierto en sueño, después regresa y en el peor de los casos, ya en el peor de los casos, cuando esto ya ha avanzado, puede haber un estado semicomatoso, que también ya es perder al paciente por un rato, que vuelva y así sucesivamente. Entonces, determinemos cuáles son los tipos de shock con los que nos podríamos encontrar nosotros. Hay distintos tipos de shock, ¿ya? En el caso de este es el shock hipovolémico, ya todo lo que tiene que ver con la volemia tiene que ver con temas de líquidos, ¿cierto? Que puede ser la sangre, ¿cierto? La hidratación del cuerpo y se genera a partir de la pérdida de sangre o líquidos, ya el shock hipovolémico se genera cuando se pierden, ¿cierto? Sangre o líquidos. La sangre se pierde a través de hemorragias internas o externas y es el principal tipo de shock en caso de traumatismo. O sea, tenemos un paciente que ha perdido una extremidad, ¿cierto? O ha sufrido algún corte mayor y lo más probable que se ha cortado una arteria vaya a tener pérdida, ¿cierto?, de sangre a grandes cantidades en poco tiempo y eso va a generar lo que se conoce como shock hipovolémico. Las quemaduras severas por calor causan pérdidas de plasma por tema netamente de temperaturas y de evaporación, ¿ya? La deshidratación agrava el shock, al igual que la hipotermia, ¿ya? Si tenemos una persona deshidratada o con hipotermia, también van a ser un problema en el caso de presentar, ¿cierto?, un shock hipovolémico por todas las antes mencionadas, ¿ya? Entonces evitar también que la persona esté entrando, ¿cierto?, en hipotermia, que es más probable todavía si es que ha perdido sangre, ya lo puede hacer más rápido y siempre, siempre todos debemos estar hidratados para, en caso de, ¿cierto?, que no sea otra preocupación más al momento de a lo mejor presentar algún shock hipovolémico. Me refiero a un terreno, ¿ah? En eso me estoy refiriendo. Traumatismo y shock. Existe una relación aproximada entre lesiones traumáticas eh, asociadas a fracturas y la hemorragia interna, ya en mililitros de sangre que se pueden perder debido a esa fractura. O sea, aquí te dan una escala, ya que seguramente ha sido estudiada por varios eh, pacientes y antecedentes que se han tomado, y te dice que una fractura de costilla puede perder 125 ml de sangre, ¿ya? Dice que el radio y el cúbito fracturado pueden perder 250 500 ml de sangre, lo cual no es menor, ¿ya? Recuerden que cuando uno va a donar sangre,
aproximadamente son como 400 ml, entonces ya después de eso igual pueden empezar a ver, dependiendo obviamente del tamaño de la persona y un montón de cosas, pero puede haber puede generar, ¿cierto?, algún problema. Después tenemos el húmero de 500 a 750 ml, tibia y peroné de 500 a 1 litro, ¿cierto? Fémur, este sí que es peligroso. 1 litro a 2 litros, ¿cierto?, de sangre. Si es que se llega a romper el fémur, puede pasar, ¿ya? Pelvis de 1 litro a pérdida masiva, a partir de 2 litros. O sea, fracturarse la pelvis es gravísimo y mortal, ¿ya? Por eso ocurre que en algunos casos de atropello, ¿cierto? Cuando impactan a la persona y justamente impactan en la zona de la pelvis, ya a pesar de que el paciente no se vea a lo mejor tan magullado, pero está adentro con una hemorragia interna tremenda, ya producto del golpe, y eso hace que se pierda la batalla de poder, ¿cierto? Seguirlo, o sea, que pueda seguir con vida. Todos estos casos se supone que se deben tratar en hospital, en cirugía, sobre todo cuando hay eventos traumáticos. No es mucho lo que podemos hacer nosotros realmente, ya. Igual hay que tenerlo claro. Es importante igual hacer ese análisis de que cuando son eventos traumáticos, que incluyen golpes o choques muy fuertes, cambios muy fuertes de energía, y existen hemorragias internas, la verdad de las cosas es que si no tenemos el hospital casi al lado o cerca, es muy poco probable que nosotros podamos hacer algo real y que haga una gran diferencia, al menos que tuviésemos acceso a un helicóptero, por ejemplo, en terreno y que saque a la persona en minutos, ¿cierto? Y lo lleve a un centro asistencial. Pero nosotros no tenemos ni la farmacología necesaria y obviamente con solo gases y apósitos no vamos a hacer lo que se requiere para poder detener una hemorragia de ese tipo de calibre. Ya estoy hablando de fémur, de pelvis, ¿cierto? Que son las que más eliminan la sangre, ¿cierto? Adentro de la cavidad. Entonces, es súper crudo, súper duro, pero la verdad las cosas es que si llegase a ocurrir eso, no tenemos muchas facultades nosotros como para poder revertirlo, ¿vale? Por lo tanto, ideal siempre tener un buen plan de contingencia, un buen plan de acción, tomar todas las medidas necesarias de seguridad para evitar este tipo de accidentes. Si van a escalar, asegúrense, ¿cierto? Siempre de que está todo bien puesto, bien colocado, siempre con casco, de que la ruta no presente, por ejemplo, rocas que podrían desprenderse y generar un aplastamiento. Ya, eso también es súper importante. Creo que a veces se obvia un poco en este tipo de deportes, pero yo he visto caer eh, rocas gigantes. Entonces, eso pudiese ser una causa de una rotura de fémur, una rotura de pelvis y por ende un choque hipovolémico en cosa de minutos, ¿ya? ¿Cómo tratar el choque hipovolémico? Eh, Principalmente hay que tratar las causas del shock. O sea, si es una hemorragia, en este caso hay que parar la hemorragia. Si fuese un shock por deshidratación, hay que hidratar al paciente, ¿ya? En nuestro caso sería con líquidos, ¿cierto? Como sales minerales, de forma lenta pero continua, es decir, un sorbo cada 1 minuto, cada 30 segundos, ¿cierto? Pero sin parar, o sea, estáis tomando todo el rato. De esa forma, hidratar al paciente, ¿ya? Es igual importante, así como un nexo extra. Es importante de que si alguna vez se encuentran en una situación de deshidratación o tienen un paciente deshidratado con vómitos, con diarrea, no debe tomar en grandes cantidades. Yo creo que es igual lo tienen claro, pero no está de más decirlo. No le den un medio litro al tiro de líquidos, no lo va a tolerar, lo va a terminar en diarrea o en vómito. Son pequeños sorbos, pero es continuo, ¿ya? Son pequeños sorbos cada 30 segundos, cada 1 minuto, y de esa manera se hidrata una persona, para que lo sepa. Bien, shock cardiogénico, fallo de la bomba. Ya aquí el shock cardiogénico, que es una falla cardíaca, eso es funcionamiento inadecuado del corazón. Entonces, acá lo que puede ocurrir es que por una angina de pecho, por un infarto al corazón, ¿cierto? O un paro cardíaco, que son tres cosas distintas,
puede ocurrir que este corazón cese de bombear, bombee mal o bombee de manera deficiente y producto de eso comience, ¿cierto?, un estadio de shock. Causas. Alteraciones en el músculo cardíaco, infarto agudo del miocardio o trauma cerrado. Ya puede ser también un golpe. Ya los golpes directos al pecho, que no son con mucha fuerza, pueden generar que el corazón se detenga. Eso es importante que también lo tengan claro. También, a su efecto contrario, un corazón detenido también se puede, una vez que uno hace RCP, si ya es lo último, también existe algo que se llama golpe al corazón, que es golpear muy fuertemente el pecho para ver si también puede volver a latir. Ya es algo médico, no estoy inventando yo. Obviamente nosotros ocupamos la técnica del RCP porque es la que tiene mayor, ¿cierto? Utilización, es la más reconocida, la que tiene más estudios, ¿cierto? Y soporte médico detrás, pero también existe, en el caso de una parada de corazón, un golpe muy fuerte y seco al pecho que pudiese ayudar, en este caso, a que el corazón despierte y vuelva a latir. Ya, despierte en sentido figurado, se entiende, pero se tiene que hacer de inmediato al momento de que exista un paro. Pueden buscarlo ustedes mismos. Entonces, shock cardiogénico. Las causas, alteración del músculo cardíaco, ¿cierto? Como un infarto agudo del miocardio, trauma cerrado, arritmias, ¿ya? Arritmias cuando el corazón no está latiendo con el ritmo correcto y está generando problemas, ¿cierto? En la frecuencia cardíaca, rotura valvular, ya también las válvulas del corazón, las que se ven arriba, ¿cierto? Por donde entra, ¿cierto? Y sale la sangre por estas arterias grandes y estas venas también que son más grandes que van al corazón. Si estas se llegan a romper, que pueden ser por diversas causas. Dentro de las causas posibles puede ser un cáncer, ¿cierto? Puede ser también un taponamiento, ya que no necesariamente va a ser una rotura, pero puede ser un taponamiento, sobreesfuerzo, ya no es tan común, en personas jóvenes menos, pero sí en adultos mayores, cuando existe un sobreesfuerzo, ya también puede ocurrir que exista una rotura, ¿cierto?, de estas venas, ya por la presión. Eh, y estas roturas valvulares obviamente generan una hemorragia interna y obviamente el corazón se ve afectado porque está bombeando y no hay nada que bombear, entonces en algún momento va a cesar de hacerlo. Bien, tenemos igual taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se puede generar por algún coágulo, ya principalmente, coágulo de sangre, o por un teratoma. Ya los teratomas son grasitas, ¿cierto? Placas, ¿cierto? Que se concentran en la arteria, ¿ya? Y que son placas de colesterol, ¿cierto? Que se van juntando en la arteria y que en algún punto llega a ser tanto que generan un taponamiento, ¿ya? Un taponamiento cardíaco. Ese taponamiento cardíaco es gravísimo, sobre todo también, nuevamente insisto, si nos pilla en un lugar o una zona remota, no hay mucho que podamos hacer nosotros, ya podríamos prever a lo mejor un poco si es que encontramos que nuestro paciente está con una angina de pecho, ¿cierto? Y le damos una cardioaspirina o nitroglicerina si es que tuviésemos, pero más allá de eso, no hay mucho más lo que podemos hacer, ya después nos quedaría hacer RCP nomás cuando el paciente entre en paro. Porque esto, el taponamiento cardíaco se tiene que hacer en pabellón, es decir, es una cirugía, ¿ya? Donde se coloca, yo les había comentado, un catéter, que es como un alambrito largo, ¿cierto? Y se desobstruye, ¿cierto? En este caso, la arteria afectada. Bien, después tenemos un neumotórax a atención, ¿ya? ¿Qué es eso? Neumotórax a tensión es cuando existe una rotura, ¿cierto? De la pleura del pulmón, una perforación, por ejemplo, por un impacto balístico, por una costilla rota, ¿cierto? Por un elemento empalado en el cuerpo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la sangre, ¿cierto? O el aire, puede ser de ambas formas, porque puede ser un hemotórax o un neumotórax, o puede ser las dos, un hemoneumotórax, ¿ya? Que es la mezcla de sangre y aire adentro de la cavidad pulmonar, ¿ya? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que el pulmón, como ustedes saben, necesita expandirse, ¿cierto? Para tomar el aire y después, ¿cierto? Obviamente, con ayuda del músculo diafragmático, ¿cierto? Devuelve y exhala, ¿cierto? Y tiene su espacio destinado adentro de la parrilla costal, ¿cierto? Dentro de esa bóveda del pecho
para hacerlo. Cuando hay un pulmón perforado por una costilla, por algún traumatismo cualquiera, este pulmón empieza a sangrar, ¿cierto? O en realidad los tejidos que están adentro empiezan a sangrar y ese espacio se empieza a llenar, ¿cierto?, de sangre. Por lo tanto, el pulmón pierde territorio, pierde espacio, ¿cierto?, para poder eh, inflarse, si se quiere llamar de manera coloquial, ¿cierto? Y al hacer eso, obviamente la capacidad de aire que tenía el pulmón disminuye, ¿ya? También, más aún, si es que hubiese, ¿cierto?, una perforación y más encima estuviese entrando aire, ¿ya? Si estuviese entrando aire, es peor todavía porque obviamente se empieza a llenar de aire esta pared interna, esta bóveda, y también le quita espacio, ¿cierto?, para que nuestro pulmón se pueda expandir e inflar como es debido. Eso se le conoce como un neumotórax a tensión, ¿ya? Y es peligroso y también puede generar un shock cardiogénico porque obviamente el corazón se queda sin oxígeno, eh, se pierde sangre de manera interna, ¿ya? Por lo tanto, no hay mucho más que se pueda hacer realmente. O sea, hay técnicas que se pueden utilizar que son para médicos, pero la verdad las cosas es que cuesta en terreno. Traumatismo en la cara anterior al tórax, ¿ya? También lo mismo, cualquier golpe fuerte, cualquier fractura, ¿cierto?, de la parrilla costal, no necesariamente que haya hecho una rotura como en el caso de los neumotórax donde se rompe el pulmón, pero cualquier golpe que sea generado con mucha fuerza, como por ejemplo el chocar en un vehículo y no llevar cinturón de seguridad y golpear tórax, ¿cierto?, con el volante del vehículo y el golpe que se genera hacia atrás, ¿cierto?, en la espalda, contra el asiento que seguramente se tiene que haber deformado, esos dos golpes también pueden generar que el corazón deje de latir y por ende un shock cardiogénico, una falla en el corazón, ¿ya? Es como recibir un golpe doble, por delante y por detrás, ¿cierto?, del tórax, ¿ya? Y espalda. Entonces, eso genera también un shock cardiogénico. Y si se detiene la bomba, ya que es el corazón, obviamente no hay bombeo de líquido y por ende no hay alimentación de oxígeno y nutrientes, ¿cierto?, para los órganos. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Fallece. Vamos a ver otro tipo de shock. Este es el shock neurogénico, ¿ya? En el shock neurogénico, el daño es en la médula espinal, ¿ya? Y dice que puede afectar el control del tamaño y del tono muscular de los vasos sanguíneos, desde el sector lesionado hacia alguna parte inferior del cuerpo. Los vasos sanguíneos se relajan y el tamaño del sistema vascular se incrementa, generando hipotensión o presión sanguínea baja, ¿cierto? Y estos sucesos terminan generando un shock neurogénico. Entonces, ¿qué ocurre acá? Por un golpe, que es una lesión de columna, ¿ya? O una lesión, ¿cierto? En el cráneo encefálica, un traumatismo cráneoencefálico, perdón, ¿ya? O una lesión de columna, ocurre que en el lugar golpeado, ¿cierto? Se genera una inflamación, sobre todo en la parte de la columna. Esta inflamación no permite que exista una correcta comunicación, ¿cierto?, hacia las terminales nerviosas que van después, ¿cierto?, del golpe y dependiendo obviamente del golpe puede ser total o parcial, ¿cierto? Como puede ser un parapléjico o tetrapléjico para que más o menos me vayan entendiendo. Y esto genera un shock neurogénico porque falla totalmente la comunicación, es decir, no entra irrigación sanguínea a esa parte del cuerpo. Y por ende, eso es más grave que solamente una lesión, ¿cierto? Estoy hablando de una lesión más agravada. Eso generaría la muerte, por supuesto, de la parte del cuerpo que obviamente no está siendo oxigenada como corresponde. Y por ende la muerte total del cuerpo, ¿ya? Porque todos nuestros órganos están en cierta forma unidos, ¿ya? Si bien hablamos de la triada vital, que es por donde es más rápido, ¿cierto? Pero también
nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Está comprometido, nuestro sistema filtrador con los riñones también, si falla, falla todo. Entonces, al final está todo unido de algún punto. O sea, obviamente está todo unido en algún punto, sí. Somos un cuerpo humano completo, ya no estamos separados por partes. Pero la triada vital, como dije, es vital en el sentido de que si falla, empiezan a haber problemas derivados hacia todos nuestros órganos internos. ¿Ya? Y eso generaría la muerte, y en este caso un shock neurogénico, que es la pérdida de vascularización, o sea, no está llegando sangre, no hay tono muscular, se ve como, como sin fuerza, ¿cierto? Sin poder apretar, ¿cierto? Los músculos, sin irrigación sanguínea, ¿cierto? Entonces, toda esa pérdida genera este shock neurogénico. Otra causa del shock neurogénico, bueno, principalmente son los golpes, ¿ya? Pero también pudiese ser a raíz de un shock séptico, que lo vemos más adelante, que tiene que ver con un envenenamiento, ¿ya? Con un envenenamiento, por ejemplo, de la sangre por algún producto químico, por algún veneno, también pudiese ocurrir que llegue rápidamente y genere un shock neurogénico. Pero ahí sería un shock combinado, para que lo sepas, ¿ya? Pero también se da. De hecho, la mayoría de los shocks son combinados. Es muy raro que sea solo un shock. Siempre van de dos shocks. Bien, shock séptico. Es la falla combinada de los vasos sanguíneos y la contención. Algunas víctimas con infecciones bacterianas severas, ya con una sepsis, ¿cierto? Una peritonitis, un envenenamiento, un exceso, ¿cierto? De alguna sustancia de droga, ¿cierto? O incluso de alcohol, puede generar, ¿cierto? Este tipo de shock, ¿ya? Porque genera una toxicidad, ¿cierto? Dentro de este torrente sanguíneo. Las toxinas liberadas por las bacterias dañan las paredes de los vasos sanguíneos, ocasionándole pérdidas y deteriorando, perdón, su capacidad para contraerse. Y esto lleva a la vasodilatación y la pérdida de plasma, la que causa el shock. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos bacterias, ¿cierto? O elementos químicos también que pudiesen generar, ¿cierto? Un daño dentro de las paredes de nuestras arterias, de nuestras venas, y hacen que la vena pierda la capacidad, ¿cierto?, para poder tener una vasoconstricción, que es achicar su calibre, ¿ya? Achicar su calibre, y hace todo el efecto contrario, que es una vasodilatación, que hace que el calibre, ¿cierto?, aumente, ¿ya? Esa vasodilatación genera también una pérdida de plasma y por supuesto también una pérdida de presión en el sistema, porque como ustedes saben, y ya lo hemos hablado, el corazón bombea, ¿cierto?, la sangre a través de las arterias y las venas. Y todo este sistema es perfecto porque está la cantidad de sangre justa, la fuerza del corazón como bomba y el calibre, ¿cierto?, de las cañerías, en este caso, que son las arterias y las venas, que están justas, o sea, está bien, está para que el sistema pueda tener más presión o menos presión. Entonces las venitas se contraen, ¿cierto?, o se expanden. Pero cuando hay una sobreexpansión, quiero que me sigan en esta parte, cuando existe una vasodilatación mayor a lo normal, ¿ya? Ocurre que este sistema se queda sin fuerza de bombeo, po. Es como que ustedes tuvieran un tubo, ¿cierto? De, no sé, de 1 metro, y sepan que con 3 litros de agua bombeando, ese tubo está llenito. Pero después, si ese tubo le agregan 1 metro más, ¿cierto? O lo enanchan, ¿cierto? Con esos 3 litros que ustedes tenían, no van a poder hacer nada. Ya les va a quedar esos litros ahí dando vueltas sin fuerza. Necesitan agregarle más litros, pero no van a poder hacer eso con la sangre, porque difícilmente vayan a poder generar 1 litro o 2 litros más de sangre en minutos, ¿ya? Entonces, ese es el problema, y eso es lo que ocurre con el shock séptico, para que lo entiendan. Pasa que estos vasos, ¿cierto?, se dilatan de tal manera que, una, que se dañan, ¿cierto?, y mueren por las bacterias, se genera un daño en las paredes, y lo otro es que no hay presión, pues, que aguante, porque nosotros tenemos 5 litros de sangre y el sistema estaba diseñado para 5 litros. Cuando hay una sobreexpansión, ya no hay cantidad de fuerza que la haga viajar de forma correcta. Por ende, muerte. ¿Ya? Espero que haya quedado claro con esa explicación. Shock anafiláctico.
Se produce cuando una persona, ¿cierto?, reacciona severamente a un agente alérgeno, ¿ya? Por eso es importante que se hagan una prueba de alergia, ¿cierto? Para saber si son alérgicos a la picadura, por ejemplo, de una abeja, al polen, incluso hoy en día, no sé por qué, pero hay incluso alergias solares, ya que la exposición del sol te genera alergia, ¿ya? Eh, el shock anafiláctico se produce cuando una persona reacciona severamente a un alérgico. ¿Cuáles son las causas más comunes? Por ejemplo, alergia a un medicamento, ¿ya? Aquí sale penicilina. Cuando la persona no lo sabe y son alérgicas a la penicilina, pueden morir porque si les llegan a inyectar penicilina para tratar de mejorar otra afección que pudiesen tener con este fármaco, lo que ocurre es que las vías aéreas, ¿cierto?, se cierran, ¿ya? Empieza a haber una reacción generalizada en el cuerpo que se manifiesta con ronchas, ¿cierto? Con picazón, con calor, ¿cierto? Mucho calor corporal, como similar, no sé si aquí alguien es alérgico a los zancudos o alguna alimento, ¿cierto? Y lo ha probado por casualidad o le ha picado los zancudos y siente al tiro cómo esto genera un calor, ¿cierto? Una picazón, una incomodidad, ya. Es lo mismo, pero por 10, por 100. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el sistema, para protegerse, ¿cierto?, genera un edema en la zona o general, ¿ya? O pues en todo el cuerpo o en la zona. Principalmente son de gravedad cuando aparecen ronchas en el estómago, ¿ya? O en la espalda. Si aparecen ronchas y estas ronchas pican y se van proliferando rápidamente por el estómago, es un signo de que alergia está tomando un tono grave, ya, o sea, es una alergia que ya no quedó solamente, por ejemplo, en una picazón de zancudo que se inflama la zona, te pica, te arde un poco, pero está avanzando por el sistema torrentoso, ¿cierto?, de la sangre y está generando mayor, ¿cierto?, daño. Y el cuerpo obviamente se está defendiendo y está generando un edema generalizado. El tema es que el cuerpo no sabe hasta qué punto parar en ese sentido y genera un edema tan fuerte que lo que hace es que las paredes, ¿cierto?, de las vías aéreas bajas se cierran a tal nivel donde está la garganta, ¿cierto?, que no deja entrar oxígeno y por ende muere, porque si no tomas, no puedes tomar aire, vas a morir. Entonces, ¿qué se hace ahí? Aquí se trata este shock con una epinefrina, ¿ya? Idealmente al comienzo, cuando tú estás eh, consciente de que a lo mejor tuviste contacto con un alérgeno, puedes tomarte una clorfenamina, ¿cierto? Cualquier antihistamínico. Incluso puede ayudar también un corticoide, ¿cierto? Un antihistamínico con un corticoide, pero los corticoides aquí son con receta médica, así que igual es raro que alguien ande con un corticoide que no sea recetado. Pero en emergencia, imaginando un plano de emergencia, me puedo tomar un antihistamínico con un corticoide, ¿cierto? Eso va a ayudar a bajar la inflamación. Si eso no ayudase y no bajase la inflamación, me quedaría una inyección de epinefrina. Ya para eso existe un tratamiento que se llama EpiPen, que es un lápiz de epinefrina que se coloca en la pierna, ¿cierto? Es una inyección intramuscular y que uno la coloca, tiene que esperar unos par de segundos y posterior a eso retirarla. Eso te va a ayudar porque es una inyección de adrenalina, ¿ya? Al cuerpo y va a ayudar a liberar, ¿cierto? Las vías aéreas, ¿ya? Las va a liberar para que puedas respirar de manera bien. Pero, ¿qué ocurre? Porque también es importante que lo sepan. El EpiPen te va a dar tiempo, ¿ya? No necesariamente te va a sanar. La epinefrina o adrenalina, como quieran llamarlo, te da un tiempo, que aproximadamente son 15, 20 minutos. Después de eso tienes que repetir la dosis, hasta llegar a, obviamente, un centro asistencial donde te puedan tratar de mejor manera. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? Idealmente la clorfenamina, ¿cierto? Como había hablado, eh, un corticoide, si no funciona la epinefrina, y una vez que uno coloca la epinefrina, idealmente, si se puede, pero yo sé que cuesta, sería lo ideal entubar con una cánula de Guedel, ya no la intubación
clínica médica, por favor, no estoy hablando de esa es compleja, pero sí como una cánula de Guedel. La cánula de Guedel es una cánula chiquitita, o puede ser también una intubación nasofaringea, si es que no están las vías muy afectadas, que es meter una cánula por la nariz, ¿cierto? Hacia adentro, hacia obviamente las vías aéreas inferiores. Es una cánula de goma larga, de color verde, que se coloca por la nariz, ¿cierto? Como tipo PCR, pero se sigue hasta llegar abajo, cerca donde está la garganta, para que hagan una idea. Y la otra es una cánula de Guedel, que es una cánula que se introduce por la boca, es más cortita, no es una intubación clínica, y también permite que las vías aéreas, ¿cierto?, queden libres. Totalmente incómodo para el paciente, muy vomitivo, por supuesto, te genera esta sensación de náusea, de asco cuando se está colocando, pero es para salvar la vida, porque en caso de que no tenga más epinefrina y no tenga tiempo, es la única forma de poder mantener ventilado a mi paciente, ya de poder entregarle oxígeno, porque lo más probable es que se cierre nuevamente la vía aérea, y si se me cierra y ya no tengo más epinefrina, no tengo cómo tratarlo, ¿ya? Y ahí obviamente el paciente moriría ahogado por no poder recibir oxígeno o aire. Entonces, ese es el problema, ¿vale? Para que lo entiendan. Nosotros podemos tener cánulas de Yedel, podemos aplicar una cánula de Yedel, sí, sí podemos hacerlo. No podemos intubar de manera clínica. La intubación nasofaringea igual requiere un poco de experiencia, pero tampoco es un tema extremadamente complejo, solo requiere práctica. Eh, y eso obviamente hay que apoyarlo con otro sistema que se llama AMBU. AMBU, como ambulancia, AMBU, que es una máscara de RCP que viene con un globito, ¿cierto? Donde uno puede dar insuflaciones de oxígeno, ¿ya? Eso sería lo más correcto. O si no, también conectarlo a un sistema de oxígeno, para darle oxigenoterapia. Eso sería lo más correcto, pero obviamente no tenemos todos esos elementos en terreno. Entonces, por esa razón, es mejor que usted sepa, ¿cierto? Cuáles son los posibles alérgenos, que usted vaya preparado, ¿cierto? Si usted necesita epinefrina, usted tenga su epinefrina, ya, y avise, obviamente, de que usted utiliza epinefrina para ciertos tipos de alergias que le dan con estos ciertos elementos. Bien, picadura o mordedura de animales, por ejemplo, picadura de abeja, ingestión de alimentos, por ejemplo, un maní, ¿cierto? Y inhalación de sustancias también. Ya hay sustancias que de repente están en estado gaseoso y que pueden generar, en este caso, shocks anafilácticos. Bien, es harto el tema de los shocks, para que se vean. Vamos a ver ahora los estadios del shock. Aquí el tiempo obviamente es un factor determinante y el tiempo con el tratamiento que vayamos a efectuar siempre y cuando podamos, ¿cierto?, dar un tratamiento en terreno. Hay tratamientos que obviamente no podemos hacer nosotros por las limitaciones que les comentaba, porque obviamente no somos médicos, ¿cierto? Solo tenemos conocimientos de primeros auxilios. Entonces, shock compensado o shock compensatorio, ¿ya? ¿Qué es? Dice, los mecanismos compensatorios mantienen la perfusión, o sea, la presión arterial se mantiene. ¿Cómo reconocer un shock compensatorio? Hay un pulso débil y acelerado, hay agitación, ansiedad, confusión y estado mental alterado. O sea, tenemos un paciente que obviamente va a estar con mucha ansiedad, ¿cierto? Asustado, va a preguntar harto probablemente, va a tener miedo, a lo mejor puede estar un poco irritado, no va a querer nada, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esos estados mentales. Piel fría, pegajosa y pálida, también conocido como piel diaforética. Recuerden eso, piel diaforética. Respiración rápida y superficial, ¿ya? Como obviamente el sistema está mandando que todo se acelere, todo es acelerado, pero no es tan fuerte, ¿ya? Igual que el pulso, dice débil y acelerado, y aquí es igual, respiración rápida y superficial, ¿ya? Náuseas o vómitos, entonces esa opción de que quiere vomitar o que derechamente vomita. Sed, ya va a haber sensación de mucha sed. Hidratar, por supuesto, ya si la persona tiene sed hay que hidratar, 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 pero de manera lenta.
y un relleno capilar lento, es decir, yo aprieto el dedito gordito de esta persona, o cualquier dedo en realidad, y se va a demorar más de 2 segundos en colocarse de color rosadito, ¿ya? Entonces ahí estamos en presencia de un shock compensatorio. Lo bueno del shock compensatorio es que si uno trata la causa que está generando el shock, ya tiene buen pronóstico. Es decir, si hay una hemorragia, yo detengo la hemorragia, controlo la hemorragia a través de un torniquete y todo eso, bien, lo detuve a tiempo. Si la persona está deshidratada por algún problema estomacal, ¿cierto? Diarrea, vómito, y lo empiezo a hidratar, ¿cierto? De manera lenta pero continua y logro que la persona se hidrate, fantástico, ¿ya? Si la persona fue picada por una abeja y tengo el antihistamínico que necesito y no genera una reacción alérgica mayor, genial, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer es tratar lo que está provocando el shock. Temperatura, lo mismo. Si la persona está con hipertermia o hipotermia, si yo lo trato, ¿cierto? Le bajo la temperatura o le aumento la temperatura central, genial, ¿ya? Eso es, para que ustedes sepan. Tratar la causa. Cambia cuando pasamos de un shock compensatorio a un shock descompensatorio. Ahí cuesta un poco más, ¿vale? Aquí los mecanismos compensatorios no alcanzan para mantener la perfusión, entonces la presión arterial disminuye. ¿Y cómo se reconoce un shock descompensatorio? Una, porque existe una respiración irregular y con mucho esfuerzo, ¿ya? Piel moteada y cianótica, aquí la piel ya se va a colocar azulosa, ¿cierto? Y con media marmoleada de algunos colores, ¿cierto? Como entre colores azules, por supuesto. Pulso periférico ausente o filoforme. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tomar el pulso, ¿cierto? En la muñeca, ¿cierto? Y ese pulso se va a ver muy irregular, o sea, no va a alcanzar a ser continuo, ¿cierto? Va a ser irregular, va a ser lento, va a ser descontinuado en ritmo y la forma, ¿cierto?, del pulso, que yo sé que cuesta imaginárselo porque para tienen que escuchar el pulso, pero lo hacen con un estetoscopio, pero la forma del pulso, ¿cierto?, no va a sonar como debiese sonar, ya va a estar a lo mejor más alargado, ¿cierto?, más cortito de lo común. Entonces va a depender, eso no hay una forma concreta como de poder definirlo, hay que escucharlo solamente. Víctima obnubilada, estuporosa o inconsciente, ¿ya? O sea, vamos a tener aquí una persona con un estado de conciencia alterado, pero ya a nivel de no estar aquí, o sea, ya no está con nosotros, no va a poder conversar ni darnos mayor información, ni mucho menos, va a estar obnubilado, ya va a estar con estados de semiconciencia, o sea, va a volver, ¿cierto? Y de repente se va a ir nuevamente, pero ya no es un paciente confiable como para sacarle información, ya no fue el tiempo, en este caso ya pasó ese tiempo de poder sacar, por ejemplo, un examen muestra para ver si era alérgico a algún medicamento, si tomaba algo, todo eso, ya en este estado es un paciente que no es confiable. Eso es importante igual que lo sepan. Pupilas dilatadas, poca producción de orina y obviamente la caída de la presión sanguínea, que eso ya va a indicar, ¿cierto?, que posiblemente el paciente muera, ¿ya? Caída de presión sanguínea es cuando ya el paciente va a fallecer. Bien, shock, ¿cómo actuar? Primero, verifique inmediatamente el estado de conciencia y la respiración de la víctima. Si la víctima está inconsciente, respira y no hay sospecha de una lesión de columna, colocarla en posición lateral de seguridad y abrigarla, ya abríguenla a la víctima. Colóquenle una manta térmica. Es importante controlar la temperatura, sobre todo en espacios más fríos, ¿cierto? O no cuando haya exceso de calor, por supuesto. Ya cuando hay exceso de calor, la idea es ventilar, es todo lo contrario. Pero por lo menos en los climas que nosotros nos movemos, habría que abrigarla sí o sí, ¿ya? Eh, Porque pierde temperatura muy rápido. Una víctima que está en shock, aunque a lo mejor haya un sol aparente, esa víctima va a estar muy fría y va a perder temperatura rápidamente. Si la víctima está consciente y no sospecha lesión de columna ni de pelvis, acuéstela sobre su espalda y eleve sus piernas unos 20 a 25 centímetros para favorecer el retorno sanguíneo, ¿cierto? Y de esa forma ayudar, ¿cierto?, a compensar
o ayudar a la compensación que ya está haciendo el cuerpo a que sea más óptima. Entonces, por eso se puede semisentar, ¿cierto? Y colocar las piernas en un poquito de altura, de 20 a 25 centímetros de altura, no más que eso. ¿Eh? Lo que sí, si usted hace eso, el tratamiento de elevar al paciente las piernas lo debe hacer por no más de 10 minutos. Eso es importante que igual usted lo tenga claro. No más de 10 minutos porque después puede generar que la víctima tenga una hipotermia. Bien, ¿qué más? Tenemos igual que en el caso que la víctima tenga alguna fractura, tenemos que estabilizar la fractura. Ya eso va a ayudar mucho a que el paciente se sienta mejor y no genere un problema, ¿cierto? Por dolor que pudiese empeorar, ¿cierto? Su condición. Ya muchas veces los dolores que puede estar sufriendo un paciente debido a una fractura, debido a algún trauma, pueden empeorar mucho la condición de un shock. ¿Ya? O sea, cualquier incomodidad en ese sentido va a empeorar, en este caso, el shock. Entonces es importante igual que si hay fracturas, si hay dolor, igual se controle. Estabilice la temperatura corporal de la víctima, en general abríguela con una manta y la del suelo. Si se cuenta con oxígeno, ideal administrar oxígeno, ¿ya? Y obviamente para eso usted requiere tener un entrenamiento, porque la oxigenoterapia es algo que es medido, ya es medido por kilos de peso, entonces tiene su ciencia, no es tan simple como abrir la llave de oxígeno y que la persona respire oxígeno, no es así, uno tiene que calibrarlo. Y ahí igual es un poco más complejo, ya tiene un poco de ojalá tomar un curso de oxigenoterapia primero. Bien, dele sorbos de agua si la víctima está consciente y si no le genera náuseas o vómitos. Y criterio de evacuación crítico. Miren, antes de terminar con el shock y cómo actuar, volviendo al punto del oxígeno, si bien para dar una oxigenoterapia como tal hay un curso que se puede tomar, no lo dicto yo, lo pueden buscar ustedes desde otra línea, que sería importante igual que pudiesen manejar oxigenoterapia, pero también hay unos suplementos de oxígeno. Yo no sé si ustedes los conocen o están familiarizados, pero para la gente, por ejemplo, que hace estas carreras de maratón, ultratron, por ejemplo, trail running, todas esas, ellos hay veces que compran un suplemento de oxígeno, que es una especie de envase como del porte de un desodorante, del porte como de, no sé, como de un Axe para que se hagan una idea, y eso tiene aproximadamente 1 o 2 litros de oxígeno que te debería durar aproximadamente entre media hora y 45 minutos. Ya no pesa nada. Es maravilloso porque lo puedes llevar, es oxígeno, no es aire, es oxígeno, y te puedes ir dando nebulizaciones de oxígeno, igual como cuando la gente se hace una nebulización, ¿cierto? Con, con este, se me olvidó el nombre del medicamento. Cuando los asmáticos utilizan esta, se nebulizan con, oh, se me olvidó, pero ustedes ya me siguen, ¿cierto? Se me olvidó el nombre del medicamento, pero lo mismo, acá con oxígeno podrían dar pequeñas, ¿cierto? Nebulizaciones directas, ¿cierto? A la boca o a la nariz, y eso va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y ese suplemento de oxígeno, que un tubito no es tan caro, cuesta como 7.000, 8.000 pesos. Sería bueno tenerlo también en el botiquín para ganar tiempo, ¿ya? Todo esto para ganar tiempo, no pesa nada, porque al final es como una botella, si se quiere ver, una botella vacía, ¿ya? Pero viene obviamente con oxígeno a presión. Bien, entonces, estos son los criterios de cómo actuar en shock. Ya recuerden que el shock es un elemento, o sea, es un estado grave, por ende requiere previamente, una vez que uno lo haya controlado, aunque sea un shock compensatorio, requiere que un médico examine al paciente. Por ende, cualquier persona que haya llegado a estado de shock tiene que ser evacuado de manera inmediata. Aún así, si este estado se ha revertido, ¿ya? Importante también que lo sepan. De hecho, ya el estado de shock es para que estén evacuando. Entonces,
Pero si esta persona mostrara mejoría temporal, igual debe ir a un médico de manera inmediata. Ya no puede quedarse en campamento, recibiendo cuidados en campamento, en ningún caso. Eso, con eso estamos terminando, ¿cierto? Lo que es shock. Este fue un poquito más extenso de lo común porque eh, da para poder analizar un poco más. Ahora, espero que no hayan quedado con dudas. Por favor, si tuvieron dudas con base a shock, me la hacen llegar porque igual es algo que es complejo. También aparece obviamente en el examen. Hay que saber identificar cuándo es compensatorio, cuándo es descompensatorio. Les sugiero, revisen este video, revisen su manual que ahora lo tienen de manera online, revisen las diferencias entre el compensatorio y descompensatorio en cuanto a signos y síntomas que aquí aparecen, ¿ya? Porque en el examen aparece una pregunta de shock y ustedes tienen que saber cuándo es un shock compensatorio o cuándo es un shock descompensatorio. Entonces, aquí están las diferencias. Pónganle atención a eso que está en el PPT. Y en su manual está mucho mejor que el PPT. El PPT es como un resumen del manual. Bien,